Hola a todos, yo soy Ricardo Pérez y en este tutorial les voy a explicar cómo usar el programa Adobe Animate para ilustración vectorial. El programa Adobe Animate es el heredero de Adobe Flash, que a su vez es el heredero de Macromedia Flash, y que por años se ha utilizado para muchos propósitos, como ilustración vectorial, como animación, diseño multimedia, diseño web y juegos de video. Es un gran programa. En este momento pues ya está un poco como relegado, pero eso no le quita sus facultades. Ilustrar en este programa es sumamente fácil. Incluso algunos programas como el Toon Boom, que es un programa de animación profesional, no tiene herramientas tan simples como las tiene el Animate. Es muy ágil porque es un programa que fue diseñado para animación vectorial. Esto quiere decir que, a diferencia de programas de ilustración vectorial como el Illustrator, este programa debía ser lo suficientemente eficaz como para hacer muchas ilustraciones vectoriales que pudieran componer una animación entre ellas. Entonces resulta sumamente fácil y es como lo que les quiero mostrar en este tutorial. Muy bien, lo primero que les mostraré son las diferentes barras de menú que tendremos a disposición en este programa. Entonces acá arriba tenemos archivo, que me permite crear un nuevo archivo, abrir uno que ya tenga en desarrollo, guardar, que me permite guardar un documento que esté en proceso, guardar como, que me permite darle un nombre cuando voy a guardarlo por primera vez, y otros como guardar todo, que me permite guardar varios archivos en ejecución, ya que puedo abrir varios archivos a la vez. Muchas de estas otras ventanas las iremos viendo a medida que las vayamos usando. Ver me permite tener algunos recursos como cuadrículas, rejillas o ajustes que ya veremos más adelante. Insertar, tenemos el de modificar, el de texto, el de comandos, que es más que todo para script, control, que es para algo multimedial, estos dos no los usaremos, depurar, que es para optimizar recursos, ventana, que me permite abrir y cerrar diferentes ventanas a lo largo de mi trabajo, porque yo puedo acomodar la interfaz de el programa a mi capricho. Entonces, por ejemplo, yo podría tener o no una biblioteca o propiedades si quisiera, o las puedo simplemente arrastrándolas, las puedo separar, tener como ventanas independientes y las puedo acomodar en otro lugar, o volverlas a acomodar en el puntico en el que las tenía originalmente. Puedo reorganizar el espacio a mi gusto. Voy a crear un archivo nuevo. Por lo general me gusta trabajar, y lo recomiendo, en las dimensiones en las que el producto va a salir al medio. Lo más normal para nuestro medio audiovisual sería trabajar en 1920 por 1080 píxeles, que es el formato Full HD. 24 FPS, que es frames por segundo, está bien. No vamos a trabajar animación en este momento, solo ilustración, entonces es irrelevante. Color de fondo, me gusta trabajar en gris, eso es mucho más cómodo, y lo dejaré en ActionScript 3. De todas maneras no usaremos el script en lo absoluto, solo ilustración, pero al tener el documento en ActionScript voy a tener una gama mucho más amplia
de filtros y de efectos que si tuviera el documento en HTML5. Le voy a aceptar. Y ahora tengo mi primer documento en Adobe Animate. Vale. Acá tengo entonces en el lado izquierdo, aunque lo puedo cambiar de ubicación, tengo la barra de herramientas. Acá tengo una pestaña donde aparece el título del documento que estoy trabajando en este momento. Acá abajo tengo la línea de tiempo para animación y de este lado tengo dos ventanas muy importantes que serían la ventana de biblioteca y la ventana de propiedades. Además tengo acá una barra de ventanas que puedo ir abriendo y colapsando según lo que vaya necesitando. Cuando yo tengo una herramienta seleccionada, las propiedades se modifican según la herramienta. Algunas tienen unas características muy parecidas, pero otras son significativamente diferentes. En esta barra de herramientas están nuestras herramientas de dibujo. Las más comunes serían entonces línea, algunas figuras geométricas, lápiz, pincel, bote de pintura, bote de tinta, borrador y herramienta de anchura. Es posible que las demás no las vayamos a usar mucho en este ejercicio, pero las mencionaré cada vez que selecciono una herramienta. Las propiedades se modifican. La primera que les explicaré entonces será la línea, que es posiblemente una de las más usadas. Es importante, antes de empezar a dibujar, asegurarme que este icono de dibujo de objeto esté desactivado, ya que si está activado no voy a poder modificar fácilmente las líneas que dibuje con la herramienta. Puedo ver que hay una especie de anclado a algunas formas cuando trato de dibujar. Esto se debe a que están activados todos los ajustes. Si yo quiero quitar estos ajustes para poder dibujar de una manera más simple, puedo irme por la ventana Ver en ajustes y aquí veo que ajustes están activados. En este momento hay solo uno, pero es lo suficientemente fuerte, que se llama ajustar objetos. Este lo puedo desactivar por esta vía o por esta. Este candado de acá es precisamente ajustar objetos. Lo ideal es trabajar con casi todos los ajustes desactivados y solamente en algunos casos tener el ajustar objetos activado. Como es el más recurrente, también está acá en la barra de herramientas. Me puede servir, por ejemplo, para hacer líneas que deban continuar donde la anterior terminó. En este caso funciona muy bien y lo puedo mantener activado. Si quiero hacer algo un poco más orgánico y suelto, es preferible tenerlo desactivado. Ok, si yo tengo una línea dibujada con la herramienta de línea, voy a poder modificarla de varias maneras, pero la que yo recomiendo y la que les explicaré será la modificación con flecha negra. Flecha negra me permite modificar esta línea de dos maneras muy simples. La primera es, si me voy hasta un nodo de la línea, va a aparecer debajo de la flecha un codo. Este codo quiere decir que puedo desplazar ese nodo en la dirección que yo quiera. Si me paro en algún punto medio de la línea, va a aparecer una curva. Esta curva
me va a permitir modificar la curvatura de la línea. Si yo quiero seleccionar y desplazar esta línea, le hago un clic y aparece una textura punteada sobre la línea y la voy a poder mover. ¿De acuerdo? Mientras la mueva, me aparece como un fantasma de cuál fue su posición anterior. Esto me va a permitir tener un control muy interesante sobre lo que esté dibujando. Ahora, el programa Animate trabaja con límites en los vectores. ¿De acuerdo? Si yo en Illustrator hiciera una línea y otra línea cruzándolo, serían solamente dos líneas. Pero en Animate son cuatro, ya que de este punto hasta la intersección hay una línea. Desde la intersección hasta acá hay otra línea, desde acá hasta acá hay otra y desde acá hasta acá hay otra. Cada una de estas pequeñas separaciones es independiente. Si yo muevo este nodo, va a arrastrar todo. Esto puede resultar un poco confuso al principio, pero a la hora de ilustrar es sumamente conveniente. Si yo empiezo a generar más intersecciones, cada una de las líneas va a ser independiente. Y la puedo separar, eliminar o modificar como yo considere conveniente. Este método de vectores por límites es un sistema característico del programa que no tiene semejantes o que no tuvo durante mucho tiempo y que hace el dibujo vectorial mucho más natural. Funciona de una manera muy diferente a cómo funciona Illustrator o cómo ha funcionado por años. Ahora les había mencionado que dibujo de objeto debía estar desactivado. Si yo hago líneas con el dibujo de objetos activado, cada una de esas líneas va a ser completamente independiente, pero a la misma vez va a ser mucho más difícil de trabajar. Acá parecieran enlazarse, pero siguen siendo líneas completamente independientes. Y eso me impide dibujar algunas cosas como espacios cerrados. Si yo hago un dibujo de intersecciones, así, y utilizo el bote de pintura, voy a poder cerrar este espacio y a colorearlo. Pero si yo lo hago con el dibujo de objeto activado, cada una de estas líneas va a ser completamente independiente y no me va a permitir rellenar el espacio que hay entre ellas porque realmente no se comprenderá a nivel matemático que hay unos límites que encierran este espacio. Entonces resulta sumamente más conveniente trabajarlo con este icono desactivado. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya vimos dos de las herramientas básicas, que sería el color de relleno y la herramienta línea. Cada una de las líneas puede tener valores modificables de grosor de trazo, de color, de calibre, que se puede modificar a lo largo de su trayectoria, e incluso se le puede modificar la textura.
¿De acuerdo? Y si tenemos una línea convencional, con esta herramienta que se llama herramienta anchura, puedo modificar el grosor del calibre en cualquier punto de la línea a conveniencia para diseñar trazados con estilos caligráficos. Pondré esto en 1 y el color en negro para continuar. La herramienta lápiz también me dibuja líneas. ¿De acuerdo? Acá abajo hay 3 tipos diferentes de trazado. Tenemos enderezar, que mejora geométricamente lo que dibujo, pero puede llegar a ser muy molesto en lo orgánico. Tengo suavizar, que para trazos orgánicos es como el ideal. Y tengo uno que se llama tinta, que es muy preciso y no simplifica ni retoca absolutamente nada. Como estas figuras son líneas, puedo hacerle todo tipo de modificaciones como a las líneas que ya les había explicado. Puedo seleccionarlas, darles una curvatura, tomar sus nodos, cambiarlos de lugar e ir formando figuras a partir de eso. Si esta textura me parece muy rara, puedo seleccionarla toda con arrastre y con esta pequeña herramienta acá le puedo decir suavizar y va modificando y suavizando gradualmente el trazado. También por ser línea puedo cambiarle en cualquier momento el grosor. Para seguir con el estilo caligráfico. Si esto no me gusta, como es simplemente una línea, yo la puedo seleccionar toda. Otra manera de seleccionarla es con doble clic y le puedo asignar en el estilos de línea otra vez uno simple y continuo, e incluso le puedo recuperar el calibre. Si yo tengo una línea con otra intersección, voy a tener dos posibilidades de selección. Puedo hacer un clic para seleccionar solamente un segmento, el segmento básico hasta donde se encuentre con el primer límite, o le puedo dar un doble clic y va a hacer una selección continua de todo lo que se parezca. Si yo tengo esta línea en negro y tengo por acá unas líneas en azul, cuando yo le dé doble clic a las negras, van a seleccionar todas las negras. Cuando le dé clic a las azules, va a seleccionar las azules. Con la herramienta cuentagotas yo puedo seleccionar un color de cualquier lugar de mi área de trabajo. Para poder continuar haciendo estos dibujos como ya los venía haciendo. Selecciono acá los excedentes para poder borrar y tener un cuadrado estándar, el cual puedo colorear. Lo puedo modificar y así. Ahora, esta herramienta
que se llama herramienta de transformación libre, me va a permitir modificar este pequeño dibujo de muchísimas maneras. Si yo lo selecciono, ya sea con arrastre o con doble clic, voy a poder modificarlo. Si solo lo selecciono con un clic, pues seleccionaré solamente el área de color. O si selecciono con un clic sobre las líneas, pues seleccionaré solamente una de las líneas. Si selecciono con doble clic sobre una de las líneas, seleccionaré solamente las líneas. Pero si selecciono doble clic en el color o con arrastre, podré seleccionar toda la figura. La herramienta de transformación libre me permite muchas cosas. Una de ellas es, aparte pues de desplazar el objeto, puedo rotarlo cuando aparece acá en la esquina, debajo de la flecha, un pequeño icono de una circunferencia parcial con forma de flecha. Esto quiere decir muy claramente rotación. Si yo me paro en esta esquina, voy a poder escalar la imagen. Si yo dejo hundido el Shift para rotar, la rotación se hará en ángulos muy específicos. Si yo dejo el Shift hundido para escalar, el escalado será equivalente. Si no lo dejara, sería completamente aleatorio. Si yo dejo el Alt hundido, en vez de usar el centro como punto de escalado, va a utilizar la esquina opuesta. Si dejo el Shift y el Alt hundidos a la vez, va a escalar de manera simétrica y utilizando como centro la esquina opuesta. También puedo, si me ubico no en este punto sino por acá, entre un nodo central y el de la esquina, van a aparecer dos flechas cruzadas. Esto quiere decir sesgado. Puede ser de esta manera. El Alt hundido pues utilizará como punto de pivote el lado opuesto y me permitirá hacer unas figuras más controladas. También podría reflejarlo. Clic derecho, transformar y le digo voltear horizontalmente. De esta manera queda en la otra dirección. Puedo decirle control C y control V para que me duplique la figura, o si le digo control C y shift control V, la figura va a pegarse en exactamente el mismo punto del que la copié. Acá le puedo decir transformar, voltear horizontalmente. En este momento, si yo lo muevo, no pasa nada porque todavía lo tengo seleccionado, está dentro del mismo proceso vectorial, no ha terminado de editarse. Pero si yo lo suelto, ya no voy a poder cogerlo con tanta comodidad, porque inmediatamente lo desplace, no va a haber contenido debajo de él. ¿Por qué? Porque yo ya les había hablado antes que este programa vectorial dibuja por límites. Esto quiere decir que esta imagen llega en color hasta donde llegó esta línea y acá hasta donde llegó esta línea. No existe y no tiene por qué existir nada más. Entonces deben ser muy cuidadosos cuando estén dibujando, porque si ustedes pretenden que les quede la figura que hay debajo, tendrían que trabajar de una manera muy diferente, más parecida
a Illustrator, y este programa, aunque se presta para esas alternativas, no tiene ese método como su método nativo de ilustración. Ok. Otras cosas interesantes que me puede permitir esta herramienta de transformación sería esto: la envoltura. La envoltura es una herramienta de distorsión compleja que deforma lo que dibuje con una pseudomalla muy versátil. Muy bien, esa sería la herramienta envoltura. Ahora les presentaré las herramientas de dibujo de figuras geométricas. Tenemos varias. Tenemos cuadrados, elipses y polígonos o estrellas. Cuando selecciono la herramienta de dibujo de cuadrado, me van a aparecer varias opciones acá en propiedades en relación a el dibujo que voy a hacer. Esto lo debo ajustar antes de hacer el dibujo porque es un poco complejo modificarlo después de ya tenerlo dibujado. Por ejemplo, puedo ajustarle el calibre de la línea. Este sí es más o menos estándar, pero por ejemplo elementos como el redondeado de las esquinas sí ya no es fácil editarlos una vez que el dibujo esté hecho. Algo interesante con esto es que si yo desvinculo este seguro, voy a poder darle un redondeado diferente a cada una de las esquinas. Para generar figuras interesantes. Igual esto sigue siendo dibujo, cada una de las partes que formaron este rectángulo son líneas separadas, el relleno también es algo separado. Yo lo puedo separar en cualquier momento. Si yo quiero hacer un cuadrado, en lugar de un rectángulo, debo dibujarlo con la tecla Shift y de esa manera el dibujo va a ser perfectamente simétrico con sus lados iguales. Si utilizo la tecla Shift y la tecla Alt a la vez, va a utilizar el primer clic como centro y a partir de ahí va a generar el cuadrado. La herramienta elipses funciona de una manera parecida. Si yo dejo la tecla Shift, va a generar un círculo. Si no lo hago, va a generar un óvalo. Si dejo el Shift y el Alt, va a utilizar el primer clic como punto de anclaje para generar el círculo. De igual manera, cada una de sus partes es separada.
Cuando voy a generar un círculo también puedo modificar el punto inicial, el ángulo final, para generar medios círculos que pueden ser abiertos o cerrados, en caso de que sean modificados. Pero esto ya es un poco extraño, la verdad. Otra herramienta serían los polígonos. Los polígonos son simétricos. Si dejo la tecla Shift, va a dibujarse en ángulos un poco más precisos. Antes de dibujar, puedo modificar acá en opciones la cantidad de lados que el polígono va a tener. Y también si va a ser un polígono, una estrella. Y cuál va a ser su sangría interior. Es decir, qué tan hacia adentro son las estrellas. La herramienta pincel me va a dibujar también líneas. Esta es herramienta pincel de líneas. Y esta otra herramienta pincel me va a dibujar rellenos. Esta funciona muy parecido al lápiz. Realmente no le veo una gran diferencia. Y esta sí es completamente diferente. Incluso con la herramienta bote de pintura, que me permite asignarle contorno a figuras que no lo tenga, podría darle un contorno a esta línea. Ahora voy a hacer un pequeño ejercicio donde voy a dibujar un círculo sin contorno y le aplicaré el contorno de manera posterior. Será muy simple. Simplemente acá, en esta paleta de color de línea, que es diferente a la paleta de color de relleno, voy a darle clic en este cuadrito. Y de esa manera no habrá contorno. Luego, con esta herramienta, puedo seleccionar un color para el contorno y aplicárselo de manera posterior. Son elementos separados y lo puedo hacer cuantas veces quiera. E igual continuar separándolos. Y con la herramienta bote pintura, selecciono y aplico el color. Son dos paletas diferentes. Una paleta para los rellenos y una paleta para los contornos. La herramienta borrador me permite borrar, ya sean líneas o contornos, si está de esta manera, pero también hay algunos borradores específicos que me permiten hacer un trabajo diferente. Por ejemplo, tengo la opción de borrar solamente los rellenos, o tengo la opción de borrar solamente las líneas. De esa manera genero dos modos de borrado completamente diferentes, los dos muy útiles. Esta herramienta ya la habíamos visto hace un segundo, me permite cambiar el grosor de las líneas de dibujo de la manera que me plazca. De esa manera puedo generar aspectos de tinta.
algo parecido a lo que deja una taza de café tal vez, o cualquier cosa que se me ocurra. Ok. Ahora, tengo muchas más opciones que solamente colorear con colores planos, tanto para el contorno como para el relleno. Puedo usar degradados. El programa viene con algunos degradados predeterminados, pero estos los puedo modificar. La ventana que necesito abrir para modificarlo sería entonces esta de acá, que se llama color, que igual tiene dos ventanas, una para el contorno y una para el degradado. Entonces puedo tener el degradado seleccionado y modificarlo. Si hago clic en el blanco, me aparece la barra y lo modifico o lo reemplazo. Luego hago doble clic en el negro y lo reemplazo. Si hago un clic adicional por la mitad, me aparece otro otra muestra más que también puedo modificar, y así de manera infinita para lograr el degradado que me plazca. Si yo quiero cambiar la dirección de este degradado o incluso el ancho, justo acá, debajo de la herramienta de transformación libre que usamos antes, hay una herramienta que se llama transformación de degradado, y esta me permite rotarlo a través de la selección de este pequeño icono o extenderlo. Además, existen varios tipos de degradado aparte de el degradado lineal. También estaría el degradado radial, y cada uno de estos degradados, lineal y radial, tiene varias maneras de interpretar el relleno. Acá se puede ver. Es más con relación a la repetición. Igual así me gusta. Muy bien. Además, tengo la opción de utilizar diferentes capas. Voy a asegurar esta capa, que es donde hice este dibujo, y voy a hacer una nueva capa. En esta capa voy a dibujar otra figura. Esta figura la voy a colorear, y este color puede ser perfectamente un color sólido, es decir, con un alfa de 100 como está en este momento, o puede ser un color transparente a cualquier grado. Por ejemplo, acá es un azul más transparentoso, tal vez un poco más sólido. Ahora es un color ligeramente transparentoso. O puedo hacer un degradado que puede tener algunos tonos transparentes en algún punto de su degradado. Digamos que el color de la mitad puede ser gris, pero en vez de ser sólido al 100%,
puede estar al 0% y va de blanco sólido a gris translúcido y regresa a negro sólido. Esto me ofrece enormes ventajas ilustrativas. Ahora les explicaré algo de las líneas. Yo puedo, antes de continuar con las líneas, voy a eliminar esta capa que me sobra, la puedo eliminar con este icono de eliminar y puedo crearlas con este icono de nueva capa. Línea. Cuando una línea es de un calibre mayor, se va a notar mucho mejor. Acá tengo un modo de unión. Puedo modificar estos modos. Por ejemplo, puedo modificar que el extremo pueda ser redondeado o cuadrado y a la vez que la esquina pueda ser redondeada o en ángulo. Esto lo puedo decidir yo. Si yo tengo, por ejemplo, seleccionado una pequeña área de la línea, puedo tomar, mientras esto esté seleccionado, tomar esta esquina y desplazarla para generar una nueva figura. De esta manera también puedo empezar a modificar líneas para ir creando mis propios dibujos. Eso es más o menos lo primordial de las herramientas para ilustración. Ahora, para poder darles una visualización de cómo se usarían, haré un pequeño ejercicio de demostración. Lo primero será hacer un boceto. Entonces elegiré la herramienta de dibujo de lápiz y usaré un calibre mínimo, el más delgado de todos. Me acercaré con la lupa. Tengo dos lupas, zoom in y zoom out. De todas maneras, cualquiera de las dos me permite hacer un acercamiento por medio de arrastre. La que yo más uso es este zoom out, que me permite con un clic alejarme y con un arrastre acercarme. Entonces en la primera capa haré un boceto de cualquier cosa.
Ok. Mm, Seleccionaré, clic derecho, voltear horizontalmente. Para poder revisar las proporciones es conveniente estar flipeando la imagen. Eso quiere decir voltearla de lado. Podría corregir algunas de sus imperfecciones con la herramienta de transformación. Acá la herramienta de transformación libre y la herramienta de envoltura. Creo que ahí funciona bien. Ahora le digo transformación, voltear horizontalmente de nuevo. Ya tengo mi boceto. Para poder pulir este dibujo voy a necesitar hacer uno nuevo en una capa diferente. Entonces voy a asegurar esta capa y voy a seleccionar este pequeño icono de acá que me convierte todo a líneas de construcción. Es decir, visualiza solamente unas líneas esquemáticas sin información de color, ni de la línea ni de lo que hay en relleno. Si la figura estuviera rellenada, quedaría exactamente igual, solo líneas azules. Esto me va a permitir dibujar cómodamente unas nuevas líneas. Le asignaré un calibre un poco mayor, uno estará bien, y empezaré a dibujar en un principio con líneas rectas. Y luego les doy curva. A veces el ajustar va a ser un poco incómodo. Debo saber cuándo lo activo y lo desactivo. Ya iré analizando más adelante esos pequeños detalles. Usaré lápiz para esta forma. Este ojo parece que está un poco arriba. Lo voy a bajar. Me quedaría mejor. Ahorita lo termino de ajustar.
realmente no es un vectorizado muy difícil. Es relativamente ágil para tener el nivel de detalle que tiene. Sería mucho más engorroso trabajarlo en Illustrator. Acá la verdad es que resulta sumamente simple hacer este vectorizado. Suavizo acá. Selecciono este pedacito para hacer esta curvatura adicional. Y continúo asignando curvas. Relativamente simple. Y ahora voy a hacer el iris. Para hacer el iris necesito que no haya color de relleno. Ya. Lo quité y la figura que haga me servirá como iris. La selecciono, la ubico, control C, control V, tener una copia y la ubico acá también. Elimino los excedentes. Y listo. Ya está el dibujo vectorial del personaje. Realmente me tardó muy poco. Ahora voy a colorearlo. Para colorearlo voy a hacer una selección de cualquier tono piel. Acá me aparecen unas líneas claras. Eso quiere decir que este color tiene algún grado de transparencia. Entonces voy a ajustarlo acá. Y parece que está al 68%. Lo voy a poner al 100% para que no tenga ningún grado de transparencia. Y voy a rellenar. En este momento no me está rellenando. Y esto quiere decir que en algún punto de la figura hay un pequeño bache por donde se está escapando el color. Podría ser tal vez por acá. No lo voy a corregir para poderles mostrar una opción. Esta pequeña
este pequeño icono de acá se llama tolerancia a baches o tolerancia a huecos, y yo puedo ajustar la tolerancia para poder pintar a pesar de que hayan algunos espacios ligeramente vacíos. Este es para baches realmente grandes. Quiero un tono un poco más oscuro, este estaría mejor. Quiero una versión más rosada de este color. Lo selecciono primero, luego lo modifico y pinto este pequeño pedacito. Luego quiero un cabello grisado, pero que sea amarillo. Lo modifico acá y pinto. No está pintando porque seguramente hay un bache aún más grande. Ahora sí. Y de esta manera tengo ya el color base. Ahora voy a dibujarle las sombras. El método que utilizaré es realmente simple. Voy a utilizar una línea de color para aislarlas. Primero con líneas rectas, luego las curvo. Y voy a tomar este color, luego voy a modificarlo para que sea un poco más oscuro y pinto el área. Acá se está saliendo. Voy a aumentar aún más estos tolerancia a huecos. Va a generar algunos pequeños conflictos como estos puntos, pero son fácilmente corregibles. Selecciono este, también lo oscurezco. Se escapó la frente, esta debía ser iluminada, listo. Y voy a hacer doble clic en las diferentes zonas de línea de dibujo con línea roja para ir eliminando estos separadores. Este es el resultado aproximado. Si yo quiero pintar con degradados, puedo
utilizar esta herramienta de degradado y le voy a modificar los colores antes de aplicarle el degradado. Acá donde está el blanco voy a poner la versión clara de la piel y acá donde está el negro voy a poner la versión oscura de la piel. No tengo que seleccionarlo de esta barra, puedo directamente ir al espacio de trabajo y voy a tener el degradado acá. Y con un arrastre puedo asignar el degradado. Si no me convence, puedo posteriormente modificarlo con la herramienta transformación de degradado que ya les había mencionado antes. Y de esta manera tengo otro efecto. El Animate maneja ilustración vectorial, un acabado un poquito más orgánico y más pulido. Tal vez le quede un poco difícil. Para eso existen otros programas como el Photoshop, pero de todas maneras este programa ofrece unas ventajas ilustrativas muy interesantes. Y lo ideal cuando uno es un artista digital es usar varios programas a la vez y aprovechar las ventajas tanto de uno como del otro y estar saltando de un programa al otro para poder en una misma ilustración aplicar lo mejor de todos los universos. Entonces borro esta capa de boceto y lo único que me quedaría faltando sería guardar. Entonces le voy a dar aquí archivo, guardar como, y le asigno el nombre y la ubicación. El Animate tiene como tipo de archivo nativo .fla, que se refiere a Flash, ya que antes fue Flash. Y acá me aparece en esta pestaña esta carita. Yo puedo tener varios documentos de diferentes tamaños y diferentes características abiertos a la vez y puedo saltar de uno a otro y copiar elementos de uno y pegarlos en el otro. Puedo tener montones de documentos abiertos a la misma vez sin ninguna restricción. Y estar trabajando en varios documentos a la vez. Esto ya implica otras cosas que tendrán que ver con las capacidades de los computadores en los que ustedes trabajen. Si las capacidades de sus computadores son limitadas, pues les recomiendo no abrir demasiados documentos a la vez, pero si tienen buenas máquinas, no creo que llegue a ser un problema. Y eso sería todo por este pequeño tutorial. Espero que les haya sido de ayuda y hasta pronto.